usted tiene que tener un buen equipo de cirugía endovascular, si es cirujano de trauma, conocer de angioembolización. Evaluaciones clínicas como examen físico y pruebas de laboratorio deben ser realizadas para detectar cambio en el estado clínico mientras dure el manejo no quirúrgico. Separado de hemograma cada 4 horas, se presenta mínimo cambio de cada 1 a 2 horas. Es la recomendación que tiene. Porque los pacientes que tienen trauma cráneoencefálico pueden dar en el examen físico un falso negativo con relación a los dolores. No se pueda lograr lo hemodinámico específico en el neurotrauma. Y la inestabilidad puede deberse a una hemorragia intraabdominal también, considerar eso. Obviamente, hay que ingresar al paciente a la unidad de cuidado intensivo si hay una lesión hepática aislada o para identificarse otras lesiones que son moderadas que se puedan tratar por ahí. En casos seleccionados que se sospecha una lesión intraabdominal en los días posteriores al traumatismo inicial, la exploración laparoscópica de interno y planificar el manejo del paciente con una estrategia con el tratamiento seleccionado. Pero esto es clasificación 2C. Y como le dije, 2C no suele recomendarse o el nivel de evidencia que se tiene es muy poco. Recomendaría que se hiciera en algunos pacientes seleccionados. Entonces, tenemos el algoritmo de tratamiento. Este es el que aparece en las guías y este fue el que nosotros tradujimos. Yo tengo la guía en español para que la quiera. Entonces, un paciente con trauma hepático o tiene un múltiple trauma. Primero, ¿está hemodinámicamente estable ese paciente o está inestable hemodinámicamente? O estaba inestable y usted le dio un manejo con líquido, sangre y se volvió a estabilizar. ¿De acuerdo? En estos dos escenarios pueden pasar. Antes de eso, usted le realiza al paciente un IFAS, radiografía de tórax, y le coloca un catéter venoso de alto flujo, que puede ser un 16, 18, una línea central, dependiendo de dónde haya. Entonces, inmediatamente usted hace eso, verifica la inestabilidad o estabilidad del paciente. Si usted tiene un paciente inestable más un IFAS positiva y hay lesiones severas, sala de cirugía y no hay que pensar mucho. Ahora, el paciente está estable. Como está estable, usted lo va a estudiar al paciente. ¿Qué tiene que hacerle? Una tomografía computarizada contrastada, más exploración local de la herida si tiene lesiones por arma blanca. Usted va a dividir las lesiones en menores, moderada o severa, pero sin importar el tipo de lesión que sea, acuérdese que tiene que estar estables. Si usted identifica salida de contraste o un aneurisma temprano, lo que se recomienda es angioembolización. Entonces, esa angioembolización puede tener dos parámetros, puede ser efectiva o inefectiva. Si es inefectiva la angioembolización, aunque el paciente esté estable, se va a sala de cirugía. ¿Por qué? Porque usted tiene que controlar esa hemorragia. El paciente va a estar estable por algunos minutos. Y hay lugares que usted tiene una sala de angioembolización que se llama Raptor, que ahí mismo puede cambiar a un quirófano móvil y se tiene toda la cuestión lista por si en el dado caso, estoy hablando en escenarios internacionales, todavía eso no ha llegado aquí, que usted hace una angioembolización y fue inefectiva y se convierte inmediatamente en una sala de cirugía y no hay que movilizar al paciente para ningún sitio. Ahora, si usted hizo la angioembolización y fue efectiva o no tiene un aneurisma ni nada de eso, usted evalúa al paciente clínicamente, prueba de laboratorio, evaluación radiológica. Si el paciente sigue presentando estabilidad hemodinámica sin otras indicaciones de cirugía, continúa el manejo no quirúrgico. Si presenta inestabilidad hemodinámica o tiene alguna otra lesión, usted lleva al paciente a sala de cirugía. Entonces, en caso de que se sospechen de lesiones abdominales, se puede considerar, fíjese que eso se sale del algoritmo, se puede considerar laparoscopía. Si usted tiene una laparoscopía negativa, continúa el manejo no quirúrgico. Si tiene una laparoscopía positiva, reparar. Pero no es reparar muchas cosas. Y hay cosas
que se llama laparoscopía en trauma. Y especialmente cuando usted tiene una lesión hepática, si usted hace una laparoscopía de intervalo, que es lo que se llama esto, usted tiene un hematoma, usted va a encontrar sangre, obviamente. Usted aspira esa sangre y vuelve y se llena esa sangre en el receso hepático, por ejemplo. Ustedes saben que, por ejemplo, para ponerle un caso, en los casos de colicistectomía, normalmente, a veces, cuando ustedes están haciendo colicistectomía laparoscópica, que hay vesícula difícil y usted echa agua, está sangrando mucho, en el receso hepático derecho, normalmente usted mete el aspirador en esa área y usted aspira y es normal que no se llene. Si usted aspiró eso en un trauma y vuelve y se llena, la laparoscopía se acabó ahí mismo. Se acabó ahí mismo la laparoscopía y hay que abrir al paciente. Porque usted tiene un vaso que está dando. Entonces usted no va a aspirar sangre continuamente y no va a tratar de identificarlo por la laparoscopía. Simplemente hay que abrir ese paciente. Entonces, esto es obviamente para lesiones hepáticas menores, moderadas o severas. Pero ahora, si hay pacientes con lesiones severas, tipo 4, dígase, que tienen una lesión hepática grande o tienen cualquier lesión hepática, pero tienen también una inestabilidad hemodinámica, lo primero que usted va a hacer con ese paciente es activar el protocolo de transfusiones masivas, que todavía es de manera efectiva, que eso es transfundir 10 unidades de sangre en un periodo corto de tiempo, obviamente. En este sentido, hay que llevar inmediatamente al paciente a la parotomía. Entonces, en este sentido, hay dos escenarios. Hay una hemorragia hepática mayor o una hemorragia hepática menor. Si hay una hemorragia hepática menor, usted controla eso con empaquetamiento, ya sea con packing, electrocauterio, razón. Y si usted ve que sigue sangrando, no es el hígado. Entonces, verifique otra fuente de sangrado. Por ejemplo, el mesenterio, duodeno, algunas otras lesiones. Si el paciente tiene algún tipo de lesión hepática menor, con solamente el algoritmo de compresión, electrocautero, coagulación de rayo de argón, agente hemotático tópico o empaquetamiento mental o hepatografia, eso debería parar. Si sigue sangrando y usted ya entiende que controló la hepática, entonces usted debe de verificar otra fuente de sangrado. Es en el escenario de una hemorragia hepática menor, es simple. Ahora, si hay una hemorragia hepática mayor, lo primero que usted va a hacer es empaquetar a ese paciente. Yo le voy a explicar ahora cómo se hace el empaquetamiento, pero no en este algoritmo. ¿De acuerdo? Segundo, maniobra de Plingler. Y segundo y tercero, una angiografía intraoperatoria. En este sentido, puede haber dos escenarios donde puede haber una hemorragia hepática controlada o una hemorragia hepática retrohepática o incontrolable. Si es controlada, verificar, obviamente, primero que no haya sangrado de vena porta ni la arteria hepática, porque ahí entonces usted repara o liga selectivamente. Si hay vacío intraparenquimatoso hepático involucrado, usted lo liga siempre y cuando no sean arteriales de grande calibre, donde el hígado se le ponga negro totalmente. Y verificar que la vena porta ni arterias hepáticas grandes tengan. Ahora, usted hace esto, hay una hemorragia hepática controlada y usted la controla a través de esos medios, usted en este punto debe considerar una angiografía posoperatoria. Ahora, si usted tiene una hemorragia hepática retrohepática controlable, usted debe considerar, primero, piense que el paciente puede tener alguna anomalía vascular, piense REBOA o REBOA cava, aislamiento hepático y movilización hepática. En este sentido, las hemorragias retrohepáticas suelen ser por lesiones de la vena cava y suelen ser breves y mortales. Hay mucha sangre, usted no le da tiempo a reparar eso y el paciente lastimando el caso, nadie lo salva. En ese sentido, usted debe chequear las venas suprahepáticas y retrohepáticas, si tiene posibilidad de hacerle REBOA o REBOA cava, cualquiera de las dos lesiones, angioembolizar o hacer alguna técnica de Shunt, verificar otras lesiones y obviamente trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. Entonces hablemos del manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico, obviamente, para pacientes que tienen inestable y pacientes que no responden a la reanimación inicial, que son los 4, que son los manejos quirúrgicos on operative management. La intención primaria de la cirugía, ¿qué es?
¿qué usted va a hacer? ¿O cuál el final de usted? Es control de la hemorragia. Y usted va a lograr ese control de la hemorragia, primeramente, con empaquetamiento, con maniobra de Pringle o con sutura. Segundo, ya usted controló el sangrado. Lo segundo que usted tiene que verificar que no haya lesiones asociadas. Por ejemplo, fuga de bilis. Y hacer la cirugía de resucitación de daño tan pronto como sea posible. Se deben evitar las restricciones hepáticas mayores y solo se consideran intervenciones subsecuentes en forma de resección de debridamiento en caso de grandes áreas de tejido hepático devitalizado por un cirujano experimentado. Y esto va de acuerdo a lo que yo le decía en la charla que nosotros teníamos inicialmente. Con relación a cuando uno tiene un trauma hepático, en el primer momento de la cirugía, uno no se pone a debridar ese hepático, porque mientras más usted debride el hígado que está devitalizado, más ese paciente sangra. Entonces, el objetivo de su cirugía es primero controlar el sangrado y segundo, después la contaminación. Inmediatamente usted controla el sangrado y controla contaminación, usted cierra ese paciente, si quiere lo puede cerrar a la piel, le puede colocar unas pinzas de backhouse para darle un second look entre días. Usted lo lleva a la unidad de cuidado intensivo, le pasa sangre, le pasa hemoderivado y de 48 a 72 horas usted le hace un second look a ese paciente, pero ya frío, tranquilo, ya cuando usted tiene 10 unidades de sangre reservadas, cuando todo está listo, porque nadie, no le recomendaría a ninguno de ustedes que se aventuraran a debridar un hígado en un paciente que tiene un trauma reciente o que tenga anemia o que se está chocando. El balón de resucitación aórtico endovascular, el REBOA cava, se puede utilizar. El mariscal Helmut von Moltke, que era un mariscal de guerra, decía que... ¿Y Mariscal Helmut von Moltke, procedo a decir, él era un mariscal de guerra y quiero que tengan esta mentalidad de que nosotros somos soldados en un ejército que va a la guerra como cirujano y tenemos que pensar en una estrategia. Decía, ningún plan de batalla sigue en pie después de los primeros 5 minutos en contacto con el enemigo. ¿Qué quiere decir esta vaina? Quiere decir que cuando usted tiene un paciente que usted lo evalúa y le hace, o sea, extrapolando esa frase al escenario quirúrgico, usted tiene un paciente que lo ha evaluado y le ha hecho estudio y los estudios le dicen tal cosa y usted está pensando en su cabeza, no, este paciente lo que yo tengo que hacer es tal cosa, tal cosa. Cuando usted abre ese paciente, que usted entra al campo de batalla, el plan que usted tenía en la mente no le va a durar 5 minutos y yo se lo aseguro siempre, que usted va a pensar que va a hacer una cosa y va a terminar haciendo otra. Y eso es lo más natural y lo que va a pasar siempre. Porque una cosa es lo que nos dicen los estudios y las imágenes y el paciente, y otra cosa, al momento que usted abre esa caja de Pandora de ese abdomen, usted se da cuenta que la situación no era como usted lo imaginaba. En ese sentido, hay dos escenarios. Hay un escenario donde usted encuentra algo que es más favorable para usted, que usted dice, usted respira y dice, ay, gracias a Dios que no era como lo que yo me encontraba, porque yo creía que iba a hacer esto y al final terminó siendo esto. Y es el más favorable para nosotros y ese que todo el mundo quiere. Y está el otro escenario, que es el otro, la cara de la moneda, que usted se imagina que iba a ser una cosa sencilla y cuando usted abre el paciente, usted quiere llamar a un cirujano. O sea, usted quiere llamar al equipo quirúrgico entero para que esté ahí, para que le dé asistencia, porque o usted no sabe lo que va a hacer o lo que tiene el paciente supera su capacidad resolutiva. Entonces, a esto se refiere esta frase. Pero como dice la distinguida Tokio de la Casa de Papel ahora, las cosas se van a poner muy feas y yo no soy de quedarme quieta, soy más de ponerme a disparar. Entonces yo le voy a dar ahora las herramientas para que cuando ustedes entren en esa guerra no se queden quietos cuando las cosas se pongan feas, sino que inmediatamente ustedes comiencen a disparar. En ese sentido, nosotros tenemos un abanico de posibilidades. Pero ese abanico de posibilidades nosotros lo vamos a utilizar de manera graduada, porque nosotros hemos hablado muchas cosas de teoría, pero ahora en la práctica, doctor Castillo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es el algoritmo de tratamiento? Porque usted me está hablando de REBOA, me está hablando de tomografía con contraste, me está hablando de tal cosa, y nosotros sabemos que en nuestro escenario, especialmente en República Dominicana, hay pocos sitios que cumplan al pie de la letra todas las cosas que dicen los manejos. Entonces nosotros, yo le decía a Federico Cocolini, cuando nosotros estábamos hablando de la guía, yo le decía, eso está muy bien para ustedes, pero aplatánenme esa guía porque
hay muchas cosas de esas que nosotros no la tenemos disponible en nuestro país y bien es cierto que ustedes andan en hospitales europeos donde tienen todo, pero vamos a hacer en base a los recursos, porque la realidad de eso es que muchos países en Latinoamérica no pueden tener toda esa cuestión. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos disponibles como cirujanos? Hepatorrafia, packing y algo más que la arterioembolización, suturas hepáticas profundas, hepatotomía vascular selectiva, injerto epiploico para lesiones hepáticas, taponamiento con balón, debridamiento recesional, entre otras técnicas. Entonces, entre la primera técnica, que es la técnica de la hepatorrafia, usted tiene una lesión avulsionante en este sentido. Recordar primero que todas las lesiones que involucren el lóbulo 4, al lóbulo, el 4B obviamente, porque el 4A está aquí arriba, 4B y el 5, que es donde se encuentra la vesícula, se debe considerar una colecistectomía, porque la vesícula queda libre del lecho hepático. Entonces, la aguja que se recomienda es una aguja grande, CT1, pero con la punta roma, o sea, medio círculo, pero con la aguja siempre roma. La forma en que usted va a hacer la sutura es en forma de X. Fíjense que el primer punto entra lado derecho y el segundo punto sale lado izquierdo, pero el ángulo es inclinado. Luego el siguiente punto es paralelo y luego el siguiente punto es perpendicular. Cuando usted amarra esta parte del hilo con esta parte del hilo, se le va a quedar como una X el punto y el punto debe ser grande. Y el hilo que se debe utilizar debe ser un hilo cromado, tipo crómico, catgut cromado, de 2,0 a 0. Pero la aguja es lo muy importante. La aguja tiene que ser totalmente roma, porque si ustedes encuentran una aguja CT1, cada vez que ustedes pasen esa aguja o una aguja cortante, ustedes le van a provocar más sangrado al paciente. Otra cosa, cuando usted vaya a suturar el hígado, usted no tiene que apretarlo como si eso fuera una fascia. Usted tiene que apretarlo de manera suave. ¿Por qué? Porque el hígado es sumamente friable. Y cuando usted de este punto, usted tiene que estar listo para anudar. Usted no puede estar alando la sutura al momento de usted va a anudarlo. ¿Por qué? Porque va a desgarrar el hígado. Se recomienda una sutura trenzada como el crómico, pero usted debe saber cómo utilizarla. Usted siempre debe pasar la sutura total por el espesor de la herida para no tenerla que alar al final, porque cuando la termine alando, como el hígado es friable, va a provocar entonces otras lesiones en ese sentido. Entonces la hepatorrafia puede ser simple, un punto puede ser continuo. Si es continua, se recomienda que nosotros utilicemos punto entrelazado, que se sugiere de esto porque hace mayor hemostasia y la sutura queda como si fuera un cuadrado. Entonces, mano, pinza y empaque. Vamos a detener nosotros la hemorragia. Cuando hicimos la intervención inicial sobre cómo realizar una compresión manual, esta es la imagen que tiene que tener en su cabeza. Usted tiene una lesión abierta o estrellada y su mano derecha está a un lado y su mano izquierda está a otro lado. Y usted debe presionar de manera tal de que usted junte los dos bordes de la herida lo más que se pueda, obviamente, para que los vasos que estén ahí, que van a estar sangrando, colapsen. Si los vasos son venosos, acuérdense que el hígado produce la mayoría de los factores de la coagulación. Si los vasos son venosos, ahí se va a formar un coágulo y la hemorragia va a parar sí o sí. O eso también le da a usted tiempo para controlar la hemorragia hepática, buscar otras lesiones y en lo que repara las otras lesiones, usted tiene ese sangrado controlado. Lo muy importante es el control de la hemorragia. Inmediatamente usted controla la hemorragia. En ese sentido, usted puede tomar una decisión luego después en frío. Pero la teoría de esto es que usted tiene que tener dos fuerzas que se contrapongan. O sea, usted tiene que comprimir del lado derecho y del lado izquierdo o arriba y abajo. Y siempre debe haber dos fuerzas que se contrapongan. ¿De acuerdo? En el mismo sentido está la técnica del empaquetamiento o el packing, que yo le decía, mire, que la imagen que presentó el doctor que estaba presentando la otra vez solamente tenía la compresa abajo. Yo le decía, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el hígado viene siendo nuestra carne en el sándwich y las compresas vienen a ser nuestro pan. Entonces, el hígado siempre tiene que estar en medio de esos dos panes. Entonces, yo siempre le digo a mis residentes que recuerden el empaquetamiento de manera sándwich. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sentido que la compresión manual. Usted lo que quiere es que esta fuerza que está haciendo el paquete de aquí arriba
se contrapongan con la fuerza que está haciendo el el empaquetamiento aquí abajo, que hay una fuerza superior y una fuerza inferior que disminuya el colapso, o sea, que colapse los vasos que están dentro de esta lesión que usted no puede contener. De ese mismo sentido, si usted tiene empaque del lado derecho, tiene que colocar del lado izquierdo de manera que haya dos fuerzas oponiéndose. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, permítame un momento. Ok, sigamos. Entonces, el empaquetamiento es una maniobra efectiva para controlar las hemorragias, ya sea desde dentro o desde afuera. Debe haber dos fuerzas opuestas. No se debe empaquetar en exceso y hay que cuidar mucho los empaques. En este sentido, cuando nos decimos cuidar mucho los empaques, como nosotros estamos hablando de compresa, conocí una cirujana que era MA mía, que metía las compresas en gasa. O sea, que metía la compresa en guantes para que cuando hicieran el empaque, al momento de usted retirarla, usted sabe que usted tiene una compresa que está tocando el hígado. Y lo más frustrante para una gente, especialmente para un cirujano, que usted tiene un hígado que no está sangrando, entonces inmediatamente usted retira esa compresa, es que la compresa se lleva el coágulo. Entonces, debe utilizarse compresa antiadherente, pero si no hay compresas antiadherentes, se puede utilizar el recubrimiento de un guante estéril de látex y dejarlo ahí en concavidad. Entonces, con esto se llama a cuidar los empaques. Pero usted tiene una lesión hepática mayor y el empaque no funciona. ¿Qué hago? Primero, usted retira la compresa de una a una y examinar la zona una vez más. Y usted tiene que realizarse la siguiente pregunta. Primero, ¿estoy realizando un empaquetamiento correcto? ¿A qué se refiere con un empaquetamiento correcto? Que haya dos fuerzas sobreponiéndose, arriba o abajo, de derecha a izquierda, de anterior a posterior. Cualquiera de esas tres formas es válida. Si usted tiene eso. La segunda pregunta que se hace es, ¿el empaquetamiento está en el aire? ¿No está chocando con la pared? Porque el empaque debe tener algo de donde sostenerse. Si no, el packing está volando en el aire y usted no está haciendo nada. Tercera pregunta, ¿es necesario colocar más compresa? Estoy poniendo muy poca compresa, debo colocar más. Y por último, hay un sangrado arterial en la zona lesionada. Usted ve cómo la sangre sale a borbotones. La reanimación del paciente puede retirar coágulo formado por el hígado antes del escenario quirúrgico. Entonces, hay algo que se llama hipotensión permisiva, que nosotros mantenemos al paciente en hipotensión para que no tenga picos y el coágulo se mantenga en su sitio. Esta es la maniobra de Pringle, disecar obviamente el aumento menor, colocar un clamp. Hay varias formas de hacerlo, se puede hacer con un Bessel loop, con un Rommel, se puede hacer también con un endoloop, se puede hacer con un Satinsky, hay muchísimas formas de hacerlo. Siempre y cuando usted pueda quitarlo y ponerlo de manera efectiva, no hay tema con eso. De acuerdo, entonces yo le recomendaría la forma del Bessel loop, que nosotros podemos utilizar una sonda. Hola, niña. Una sonda. Sí, espérate que papi está en clase, niña. Dame un chance que papi está trabajando. Púseme nuevamente. Sí, te doy ahora. Entonces, nosotros tenemos, como le decía, escúsenme que tengo los niños aquí en casa. Tenemos varias formas de realizar la maniobra de Pringle. Dentro de esa forma, hay maneras que son más efectivas que otras. Yo les recomendaría utilizar una sonda vesical, taparle el orificio de donde se encuentran, o sea, cortarle los orificios donde están en la parte final y meterle la misma sonda y meterle el mismo plato y meterle la misma sonda por donde se encuentra el orificio de la sonda.
creo que tengo un video donde lo explico esto, pero por razones de tiempo no se lo voy a mostrar ahora. Pero básicamente es hacer un nudo con una misma sonda vesical que nosotros podamos apretar cuando queramos hacer maniobra de Pringle o soltar cuando la queramos liberar la maniobra. Entonces esas son las formas que nosotros tenemos. Luego nosotros tenemos la ligadura vascular selectiva, obviamente. Esto es fácil de describir, ¿verdad? Cuando nosotros lo estamos describiendo ahora, es muy fácil de describir, pero muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque en los libros nosotros tenemos las imágenes de las venas, que son azules, la vía biliar, que es verde, y las arterias, que son rojas. Pero cuando eso está todo de sangre, usted lo que ve son bocas, y aunque esas bocas no estén sangrando y estén botando bilis, usted cree que todo eso es sangre. Entonces se hace desde el punto de vista técnico muy difícil la vascularización hepática o la ligadura hepática selectiva. Entonces, eso es lo que pasa en ese sentido. Entonces, por otra parte, nosotros tenemos esto. ¿Por qué? Porque el libro no lo pinta de la siguiente manera, de que tú vas a encontrar los vasos venosos que son azules, los vasos arteriales que son rojos, y la vía biliar la va a pintar de verde. Pero la realidad es que cuando uno tiene esto, ahí usted no logra identificar qué es lo que es verde, qué es lo que es rojo, qué es lo que nada. Usted simplemente ve una boca que está sangrando. Entonces, esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de implementar. Hay otros métodos, por ejemplo, que si el segmento hepático, el hepatografía simple con parche de piplón, usted puede colocar el piplón en el medio, obviamente usted lo corta, le hace un corte en este sentido, y usted lo rota hacia arriba, y eso usted lo sutura y lo hace como si fuera un parche de Graham, que puede ser con sutura continua o sutura interrumpida, y eso también funciona. Y obviamente aquí este paciente tiene la vesícula, pero si la lesión es en los segmentos que le dije, usted tiene que realizar una colecistectomía. Y también en pacientes que tienen herida por proyectil de arma de fuego, que usted tiene una lesión aquí y una lesión de otro lado, esto es una solución ingeniosa para un problema muy complejo. Esto es una sonda que usted le instila con agua, que sirve de balón de taponamiento, que usted la puede fabricar usted mismo. Usted la puede echar con agua, la puede cerrar con aire, puede utilizar de catéter externo, de una sonda vesical, y de parte externa puede utilizar un dren de Penrose, y esto es una solución ingeniosa para un problema muy complejo. De desbridamiento reseccional y otra técnica de traumas hepáticos. Entonces, las lesiones venosas retrohepáticas regularmente son un problema grande. Para resumirle, son infrecuentes, son muy raras, son muy brutales y sobre todo muy breves. El paciente pierde la volemia en menos de 5 minutos. Y usted solamente se recuerda que está aspirando un charco de sangre, no logra identificar un orificio y de repente la sangre para. Y usted dice, wow, ya respira, ya estoy tranquilo. Pero cuando esa sangre para, el paciente también se para. Y usted pregunta, ¿pero qué pasó si ya no está sangrando? Que no tiene más sangre de dónde salir. En estas situaciones, lo que hay o lo que prima son dos cosas. Un paciente exsanguinado y un médico cirujano sumamente frustrado. En este sentido, hay algo que se llama la derivación o el aislamiento hepático, que usted conecta al paciente a una bomba, le conecta a la vena porta hepática para que esto le haga de circulador externo para usted aislar totalmente el hígado. Pero esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de implementar. Y obviamente usted tiene que tener un equipo de cirugía hemodinamista, o sea, tiene que tener un hemodinamista en la sala que le controle la bomba. Y, por supuesto, hacer la derivación con el cable. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? No se debe tocar bajo ningún concepto un hematoma contenido retrohepático. Si usted evalúa el paciente, usted tiene un hematoma que está atrás del hígado y ese hematoma no está latiendo, usted no lo toca. Si hay sangre por el agujero profundo en el parénquima hepático, se debe rellenar ese agujero. Usted lo puede rellenar con epiploma.
No se debe abrir la caja de Pandora en pacientes con trauma cerrado toracoabdominales con lesiones de diafragma. ¿Qué significa abrir la caja de Pandora? Ponerse a explorar ese hematoma retrohepático. Eso le puede salir muy bien o le puede salir muy mal. La sangre detrás del hígado, identificar si está arriba o abajo. Vena cava inferior versus vena renal o hepática. Es difícil hacer el aislamiento de estos vasos, especialmente de la vena renal derecha o de la vena suprahepática. ¿Por qué? Porque son muy cortos esos vasos, especialmente la vena renal. Como la vena cava se encuentra al lado derecho, la vena renal derecha es más corta, o sea, tiene menos longitud que la vena hepática, que la vena renal izquierda, perdón. Las lesiones hepáticas extensas y lesiones ligamentosas, la batalla está perdida antes de pensar, pero nunca asumir nada antes de pensar. ¿Por qué? Porque ante lesiones hepáticas extensas, aunque usted logre controlar el sangrado, es un paciente que va a tener insuficiencia hepática. Y la insuficiencia hepática en un contexto de un trauma, el cuerpo no la tolera muy bien. Entonces ese paciente, a pesar de sus esfuerzos, termina falleciendo. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la cirugía? Control temporal de la hemorragia. Primero la mano, luego pinza y luego empaque. Si un lóbulo está lesionado, usted lo debe movilizar, debe quitar los ligamentos que suspenden ese lóbulo. Durante quitar estos ligamentos, que son los ligamentos triangulares y coronares, o el ligamento faciforme en el medio, recordar que debe tener cuidado con las venas suprahepáticas, la izquierda, la media y la derecha, porque si usted tiene una lesión suprahepática, usted perdió la batalla antes de ganar. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un aislamiento hepático de una vena suprahepática y el paciente se desangra demasiado rápido. Identificar si es una complicación menor o un problema grande. Si el paciente aún está inestable, empaquete. Y quinto, no colocar suturas hepáticas profundas. O sea, no es un pecado colocar suturas hepáticas profundas. Si usted ve que con el packing no solucionó, que usted hizo una sutura superficial y usted no sabe qué vaso usted está agarrando ahí adelante para usted detener el sangrado de otro vaso, eso no es un pecado. Todavía al paciente le queda hígado. La hepatotomía con ligación vascular selectiva, eso es muy fácil de describir, pero muy difícil de realizar. ¿Por qué? Porque primero usted tiene que abrir el hígado, tiene que ponerlo a sangrar mal, luego identificar el vaso que está sangrando y luego ligarlo. En el contexto de un paciente con trauma que se está desangrando, eso es muy difícil de realizar. Y la fisura grande se pueden rellenar casi siempre con epiplom. El taponamiento con balón es una solución ingeniosa para un problema difícil, como le dije de esto, que esto es taponamiento con el balón. Esto es taponamiento con balón. Esto es una solución ingeniosa para un problema muy difícil. Entonces, prosigamos. El debridamiento reseccional debe realizarse con tejido hepático saludable. Eso es en paciente hemodinámicamente inestable. En paciente hemodinámicamente inestable no se debe realizar debridamiento reseccional. No hay que jugar al héroe con las lesiones venosas retrohepáticas. Se deben contener. Las lesiones hepáticas complejas, siempre es prudente pedir ayuda. Y ante una fuga biliar se debe cerrar rápidamente y colocar un drenaje externo de manera rápida. Y en este sentido nosotros tenemos las lesiones concomitantes, que yo le llamo cariñosamente el maligno ojo verde, o eso es un colédoco lesionado. Cuando usted tiene ese ojo verde que lo está mirando así, que está transeccionado por la mitad, y aparte de eso usted tiene un trauma hepático, yo le llamo a eso el maligno ojo verde. ¿Por qué? Porque el colédoco se vuelve un ojo verde que lo está mirando. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? Si el paciente está hemodinámicamente estable, usted feruliza ese colédoco, le pone un catéter de ferulización ahí, que puede ser un catéter 4 o 5, lo pasa a través de la ampolla y no se preocupe por eso, y usted sutura encima de eso. No se preocupe por ese catéter, que ese catéter en algún momento el paciente lo va a expulsar con peritalsis y en algún momento le va a decir que tira un pedazo de plástico por el área, porque la peritalsis se lo lleva. Pero lo que la peritalsis se lo lleva, ese catéter sigue de ferulización. Aún usted lo ferulice por dentro y lo cierre primariamente, usted debe colocar al lado de esa reparación un dren externo que vaya hacia afuera. ¿Por qué? Porque no todas las reparaciones son 100% fiables. Y si la reparación fuga,
o ese colédoco no se pega, usted tiene que tener forma de sacar esa bilis. Y la bilis se va a producir sí o sí, usted coma o no coma. Tiene que tener control de la contaminación. Entonces, con relación al seguimiento, el paciente que tiene un trauma hepático y que desarrolla a un absceso, la recomendación es que se hagan por vía percutánea. Si usted no tiene forma de realizarlo por vía percutánea, abra al paciente. La hemorragia tardía sin compromiso hemodinámico severo puede tratarse al principio con arteriografía y embolización. Los pseudoaneurismas de la arteria hepática se tratan con angioembolización y arteriografía. Los biliomas sintomáticos o infectados deben ser manejados con drenaje percutáneo. Si usted no tiene radiólogo intervencionista, usted debe abrir ese paciente. Pero para eso usted siempre le deja su drenaje externo al paciente. La combinación de drenaje percutáneo y técnica endoscópica suelen ser consideradas para manejar las complicaciones traumáticas biliares, las cuales no están aptas para el manejo percutáneo solamente. El lavado y drenaje y la colocación de endoprótesis endoscópica suelen considerarse como el primer abordaje de la fístula biliar postraumática. La laparoscopía como abordaje inicial debe considerarse en caso de cirugía tardía o para minimizar la invasividad del procedimiento. Tromboprofilaxis. ¿Cuándo usted le pone tromboprofilaxis a ese paciente? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es segura en estos pacientes y debería ser considerada en todos los pacientes los cuales no tengan una contraindicación absoluta. Dígase que sean alérgicos al medio de contraste o que tengan algún antecedente de una reacción secundaria con el medio de contraste. La tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, que es Low Molecular Weight Heparin, el MHW, debe iniciarse lo antes posible en el caso de un traumatismo y puede ser seguro en pacientes seleccionados con lesión hepática al tratado con manejo no quirúrgico. En pacientes que toman anticoagulantes se sugiere la individualización del riesgo-beneficio y la reversión del anticoagulante. La movilización temprana debe lograrse en todo paciente estable. Que si el paciente tiene un trauma hepático y usted lo está manejando no quirúrgicamente, póngalo a caminar ese paciente. En ausencia de contraindicaciones, la lesión enteral debe iniciarse lo antes posible. Si no contraindicaciones como otra lesión asociada, como cirugía intestinal o alguna lesión gástrica, siempre debe considerarse dar la dieta lo más alto, lo más temprano posible. Estos fueron con relación a las conclusiones que nosotros tenemos. Si tienen algún tipo de pregunta, me gustaría escucharla o algún tipo de comentario. Bien. ¿Tienen algún tipo de pregunta o comentario? Oye, Charandi, excelente. Excelente, excelente. Gracias, hermano mío. Si hay alguna pregunta que la hagan, porque después voy a decir algo yo al final. Saludos, buenas. Hola. Buenas noches. De antemano, muchas gracias, doctor Castillo, que nos ha iluminado esta noche con las actualizaciones correspondientes. Realmente tenía un aporte, pero el doctor acaparó todo lo que yo iba a mencionar, pero me surgió una pregunta. Al momento de mencionar lo que es el arsenal que tenemos, en alguna ocasión es posible que al momento de aplicar una hepatorrafia profunda haya alguna obstrucción de la vía biliar, tanto como intra o extrahepática. ¿Y cómo puede repercutir el paciente ante a eso? Bien, Raimi, ¿cómo estás? Primero, algunos autores consideran la sutura hepática profunda como básicamente jugársela. Yo te dije bien claro que no es un pecado tú hacerlo. Acuérdate que las lesiones hepáticas que estén lejos del ilio, tú la puedes tratar con esa sutura. Si están cerca del ilio, se recomendaría otro método, porque mientras más tú te acerques el hígado al ilio, más cerca puede estar la vía biliar intrahepática, o sea, un segmento más grande de la vía biliar intrahepática mencionada. En ese sentido, con empaque, si lo que quieres es solucionar un problema de una lesión de un conducto hepático de la vía biliar intrahepática resuelto,
con empaque basta y un drenaje externo. Siempre los pacientes que usted tengan lesiones hepáticas, que usted realice hepatografia, que realice rellenamiento con epiplón, sutura, compresión o simplemente empaquetamiento, siempre se recomienda dejar un drenaje externo o centinela. Aún el paciente usted lo vaya a reintervenir. Entonces, ese dren centinela le va a servir a usted de 3 cosas. De que si hay una hemorragia y se destapa algo, lo primero que va a sangrar, usted lo va a ver en el drenaje. Segundo, le va a ayudar a ver la característica de esas secreciones. Si es bilis per se, o si es sangre mezclada con bilis, o si es líquido de reacción peritoneal, o si es sangre per se. En ese sentido, no es un pecado usted dar una sutura profunda y ligar un conducto de la vía hepática intrahepática. No es pecado hacer eso. Siempre y cuando al paciente usted le dé un second look o usted sospeche que hizo eso el paciente, porque la vía biliar intrahepática se le va a dilatar y usted lo va a ver en la sonografía que usted le haga en el seguimiento al paciente o en la tomografía, usted va a ver que la vía biliar está dilatada. Siempre y cuando usted lo identifique a tiempo y el paciente no se vaya con eso, no hay repercusiones para el paciente. Ahora, si se fue con eso el paciente, lastimando el caso, le va a volver sí o sí, porque la vía biliar intrahepática se va a dilatar. Recuérdate que lo primero que tú quieres es controlar el sangrado. Entonces, solamente la sutura hepática profunda está destinada para tú controlar el sangrado. Si tú durante ese sangrado, tú agarraste un conducto, no hay problema, usted la puede retirar, eso, y vamos a decir, ligar en frío. Pero inicialmente el paciente puede durar hasta 72 horas con una ligadura del conducto biliar principal y no le va a pasar absolutamente nada. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, muchas gracias, señor. Excelente. Doctor Coates. Señor, ante un paciente el cual se le dé manejo no quirúrgico, usted comentó de que nosotros actualmente no tenemos el manejo de transfusión masiva, dígase que no tenemos un lugar donde vamos a tener 10 unidades de sangre disponible, una unidad de cuidados intensivos disponible, un cirujano que tenga el expertise para realizar ese procedimiento, pero estamos en un lugar donde no tenemos tenemos bajos recursos, como la hermana ciudad de Pedernales, como usted comentaba ahorita, y no tengo más que realizar el IFAS, pero mediante la realización del IFAS nos damos cuenta de que el paciente, aunque se encuentre hemodinámicamente estable, sigue bajando niveles de hemoglobina poco a poco. Debo intervenir ese paciente, aunque se encuentre hemodinámicamente estable, a realizarle. No tengo laparoscopio. ¿Debo realizar la laparotomía exploratoria? Esa sería mi pregunta. Porque aunque el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, poco a poco me está disminuyendo el volumen de hemoglobina. Y me surgió esa duda ahorita. Juan Miguel, pero tú tienes la respuesta. Si un paciente está estable y te está comenzando a bajar hemoglobina, tú le haces un hemograma cada 1 hora, decidiste hacerle manejo no quirúrgico, tú le estás haciendo controles seriados al paciente, porque el objetivo del manejo no quirúrgico es tú no decir, no es quirúrgico ese paciente y desentendete. No, el objetivo del manejo no quirúrgico es tú vigilar al paciente y tú quedarte con el paciente, que aunque tú no le estás dando tratamiento quirúrgico inicialmente, tu finalidad es que si en cualquier momento ese paciente se torna quirúrgico o se te prende el bombillo de que tiene algún signo de que usted puede llevar al paciente a cirugía, mételo a cirugía, ¿usted me entiende? Entonces, tú dijiste el paciente está estable, pero está bajando, tú le mandas a hacer hemograma cada media hora a ese paciente, o cada 1 hora, y tú ves que en el primer hemograma tenía 15, en el segundo hemograma tiene 14, en el tercero tiene 13, en el cuarto ya tiene 10. Tú no me esperas que ese paciente se te ponga en 7 para tú llevarlo a cirugía, ¿verdad? Entonces, el objetivo del manejo quirúrgico o del non-operative manager es tú tomar una decisión, no quedarte ahí todo el tiempo, porque tú le vas a hacer controles seriados al paciente, le vas a hacer control de biometría hemática, le vas a hacer control de signos vitales y le vas a volver a repetir la sonografía. Y si en alguno de esos puntos el paciente aumenta o disminuye parámetros, eso es indicativo de cirugía. Gracias, maestro. Claro, obviamente estamos hablando de un escenario donde tú no tienes angioembolización y ninguna de esas cuestiones. Si el paciente soporta una angioembolización, tú lo embolizas, pero tú no esperas que el paciente se te ponga inestable para tú ponerlo a cirugía. O sea, es una cuestión de lógica. Tú quieres llevar a un paciente en las mejores condiciones posibles.
Si ya tú sabes que te está bajando hemoglobina y hematócrito, no espera que el paciente se ponga inestable para tú operarlo en la peor condición y salir corriendo. Opéralo cuando esté estable. ¿Qué mejor una laparotomía blanca que una laparotomía sin hacer? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Buenas siendo... noches. Santi, Yo tengo una pregunta, doctor. Dale, Primero, Luz. darle las gracias realmente por compartir este tema con nosotros. Siempre está a la orden de impartirnos docencia. Doctor, mi pregunta es con respecto a, se está manejando ahora que el tratamiento del trauma hepático cada vez se está utilizando mal manejo no operatorio. Por el uso de la angioembolización, pero, o sea, yo no he tenido la oportunidad, pero si usted ha tenido, o sea, la angioembolización tiene algún tipo de complicación, las complicaciones son frecuentes o realmente es totalmente, o sea, no sé ni Mira, cómo no es decir. inocua la angioembolización. La angioembolización tiene sus complicaciones, Camila. Entre ellas están la primera y la más importante de todas, que tú lleves al paciente a hacerle una angioembolización y que esa angioembolización sea inefectiva. Quiere decir que el paciente tiene un orificio más grande de lo que la angioembolización puede tapar. Eso es lo primero. Entonces, ahí ese paciente tú lo tienes que operar. Segundo, está la migración del agente angioembólico, del DREN, del stent. Toda esa vaina se pueden pasar. Incluso, usted le coloca un stent diversor del flujo al paciente con angioembolización para taparlo y ese stent puede migrar e incluso taparse también. Entonces, la obstrucción también puede pasar. Entonces, todas las complicaciones que pueden pasar en una cirugía, cuando usted hace un shunt o cuando hace angioembolización, le pueden pasar a esa angioembolización. La primera es que sea inefectiva y la segunda es que se tape o que se ocluya. ¿Tú me entiendes? Y que en vez de sangrar el paciente no reciba aporte sanguíneo, por ejemplo, una vena renal izquierda. Entonces, tú quieres parar la hemorragia de la vena renal izquierda, ¿verdad? Pero tú también quieres que la sangre pase, porque si no, el paciente se te va a quedar en insuficiencia renal. Entonces, ¿qué hago en ese sentido? Entonces, la angioembolización siempre está reservada para casos sumamente, vamos a decir, selectivos. Y eso está bien que ustedes lo conozcan, pero les aseguro que en sus escenarios del día a día, ustedes no van a angioembolizar ningún paciente. Por ejemplo, yo no he hecho el primero. En 10 años que tengo, desde que iniciamos nosotros cirugía en el 2010, y el doctor José García está por aquí. Le voy a hacer también la pregunta a él. Manito, ¿cuántos pacientes con un trauma tú has angioembolizado en los 10 años que tú tienes de DR1? no, es que tú sabes que a nivel privado, donde yo puedo hacerlo, es muy difícil que lleguen. Entonces, a veces la embolización es como tú estar ahí, hacerlo, pero tú tienes quirófano preparado ante cualquier eventualidad. O sea, si falló, porque a veces, incluso por lo poco que se hace, lo mismo que lo realizan, que son generalmente los vasculares, puede ser que falle el procedimiento y haya que entrar el paciente a cirugía. Entonces, no solamente como una embolización como tal, eso se coloca un coil, que es como si fuera una cola de cochino, así, que es lo que sella el vaso. Eso se usa generalmente en cirugía endovascular para sellar sangrado activo o vasos anormales que se encuentren durante el trayecto, porque ustedes saben que en el hígado tiene mucha diversificación de vasos, que no solamente es como tú encontrar la mesentérica superior, cosas así, no. Tú tienes muchísimas ramificaciones en las cuales tú te vas a encontrar y tú tienes que usar el coil que se usa para que eso se dispara. Es como un espiral que se dispara y sella ese vaso. Pero si ese coil falla, si ese coil perforó todo eso, hay que llevar al paciente a cirugía, a realizarle la cirugía. No sé si eso contesta tu pregunta, Camila, pero en mi escenario profesional particular, ya sea en medicina pública o privada, nunca he tenido la oportunidad de embolizar a un paciente. Sí, gracias. Aquí en hospital, tú sabes cómo, como Plaza de la Salud, Sedimá,
que tienen servicio de cirugía presencial, llegan traumas y tienen vascular, endovascular ahí mismo, es posible que se hagan en esos tipos de servicios. Pero imagínate, en una clínica que tú tengas, voy a poner la clínica donde yo trabajo, Hospitén, que tenemos endovascular, tenemos cirugía, pero no llegan casi ese tipo de pacientes. Entonces es como difícil, o sea, a menos que el paciente esté diagnosticado de otro centro y lo vamos a referir para que se haga el procedimiento. Pero es muy difícil encontrar ese paciente como agudo, que tú digas, vamos a hacerlo. Tú prefieres al final abrirlo y resolver, o tratar de resolver. Claro, porque una cosa es la disponibilidad, como tú dices. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces mira, yo darle las gracias a Charandi. Charandi es compañero mío de cirugía y cada día yo aprendo, o sea, cada día me sorprende aprendiendo más de él. Desde compañero de R1, o sea, yo aprendo algo nuevo cada vez que hablo con Charandi. Y eso es lo que yo quiero como una de las lecciones que me gusta enseñarle hoy fuera de la cirugía. El que está al día a día contigo, que tú estás formándote con él y eso, son los que más te enseñan a veces sin tú darte cuenta. Entonces, por ejemplo, caso difícil, él me llama y me pide opinión. Yo lo llamo para pedirle opinión de cualquier cosa. Y desde R1, claro, tú vas a buscar a alguien que tú entiendas que te va a aportar, no desaportar. Entonces, desde que somos residentes inferiores hasta ahora, que ya tenemos varios años graduados, siempre compartimos esa dinámica de estudiar pacientes juntos. Y eso se cultiva desde que uno se conoce. Porque a Charandi yo no lo conocía antes de la residencia. Y lo digo, cada día aprendo más, me encantó la presentación. Yo sé que tú la habías dado anteriormente, pero yo no la había escuchado y me detuve a escucharla y no tiene desperdicio. Así que muchas gracias por aportarnos a nosotros como escuela. Y nada, chicos, no sé si alguno de ustedes quiera decir algo. Bien, señor, reiterarle las gracias por su aporte, su entrega con nosotros. Sí, siendo así, ya quedaría a decisión de ustedes. Vamos a cenar ya, está bueno. Sí, no, vamos a... Primero, gracias, hermano, por tu bella palabra y a la residencia. Ustedes, como yo siempre le he dicho a ustedes, la intención mía es tratar de aportarle a uno de los pocos que uno sabe, porque también el que aprende a enseñar, o sea, el que enseña aprende. Entonces la intención mía es siempre mantenerme actualizado, qué es lo que es lo último, qué es lo que vamos a seguir, qué es lo que podemos hacer, y también aplatanar muchas cosas de las que la gente tiene allá afuera, aplatanar aquí dominicanamente, como nosotros decimos. García y Yulerio, manito, estaba hablando con la doctora Solorín ahí, que estaba publicando un apéndice por la paroscopía, y para cuando terminen el final, que comiencen los temas nuevamente, yo no le quiero dar el tema de apéndice, yo quiero hablar de apendicectomía laparoscópica con ellos, porque me dicen que todavía ellos no lo estaban, o sea, básicamente que ahora es que están comenzando. García, confírmame eso, de que con el apéndice por la laparoscopía. Entonces, no, hay varios casos ya, ellos están ahí, pero se están haciendo. Sí, porque o sea, se lo hice con relación a una foto que vi que nosotros nos seguimos en redes, le digo, pero mira, ¿qué van a hacer con ese Maryland por ahí? Yo le dije, mira, a mí me encantaría darle el tema de apéndice para que usted vea entonces cómo yo la hago. Cero Maryland. Cero Maryland en un apéndice. Usted ve, entonces comenzamos por ahí, pero bueno, yo por eso quería darle el tema, tú me entiendes, no es decir... Bueno, al menos, oye, ¿qué pasa? Al menos que tú sabes que no tenemos portaguja y para yo personalmente la hago, yo no hago ni nudo extracorpóreo, yo lo hago a ellos anudar dentro de cavidad. Y entonces lo hago... Así está bueno para que empiecen, Sí, personalmente, entonces, yo solamente le hago nudo a pacientes que tienen base muy ancha. Si me lo permite, yo le pongo CLI a todo. Si no hay vaina, yo le hago un nudo intra o extra. No, a mí no me gustan los CLI, al menos que yo esté muy rápido. Entonces yo le hago que hagan el nudo dentro de la cavidad y como no tenemos portaguja usamos el Maryland.
Por eso quizás tú puedas ver un Maryland en una apendicectomía de nosotros. Entonces, por lo menos mía. Es interesante hablar de esto porque, por ejemplo, tú haces tu cosa y tienes tu forma, yo también hago mi cosa, pero ¿qué dicen los textos internacionales de lo que se debe y no se debe hacer? Así Sin es. importar lo que se diga, tú tienes tu forma de hacerlo en tu práctica y yo tengo la mía. Entonces, por eso me gustaría también invitar a más cirujanos que hagan de esa cuestión para los muchachos de la residencia, para que ellos se nutran y que ellos tengan sus herramientas a ellos, porque al final es lo mismo que le estoy planteando aquí. Es un arsenal de herramientas que uno tiene para tratar una cosa. Así alguna gente utiliza una cosa y alguna gente utiliza otra. ¿Cuál es la mejor herramienta? La que el cirujano mejor domine. Igualmente que la cirugía de hernia. ¿Cuál es la mejor técnica para operar al paciente de una hernia? La que el cirujano domine. Tan sencillo como eso. Entonces, yo simplemente quiero enseñarles las posibilidades de tratar cosas. Y me dice el doctor García por ahí que tienen también el examen pronto. ¿Para cuándo el examen? Para el sábado, no este sábado, el otro. Bueno, buena suerte a todos y que Dios los ampare con la pregunta de trauma. Bueno, pues nada, Billy. Mi hermano, nos vemos luego. Buenas noches.